Muchas gracias, presidenta. Señoras y señores diputados, vamos a tratar sobre la propuesta del Grupo Mixto de derogación de la Ley Orgánica 15/2015 y del Grupo del Partido Nacionalista Vasco sobre la reforma de la Ley Orgánica 2/1979, que buscan, como saben, eliminar las funciones ejecutivas del Tribunal Constitucional en ambos casos y, en el segundo caso, a derogación del recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos. El Gobierno vasco, respecto al primer punto, debemos recordar que interpuso en su día recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 15/2015, basándose en que la modificación normativa otorgaba una serie de mecanismos de ejecución al alto tribunal que alteraban, decía, su configuración constitucional y lo desnaturalizaban, situando, según ellos, la jurisdicción constitucional por encima del resto de órganos constitucionales. Sostenía la vulneración de otros preceptos constitucionales, como el principio de legalidad penal, el régimen de aforamientos previsto no en la Constitución, porque están en los estatutos, pero sí en el bloque de constitucionalidad, y el principio de autonomía política de las comunidades autónomas. Pero lo cierto es que el 3 de noviembre de 2016 emitió sentencia al Tribunal Constitucional resolviendo dicho recurso en el sentido de confirmar la constitucionalidad de los poderes atribuidos a este tribunal, estableciendo que los mismos se encontraban dentro de las facultades que el legislador podía reconocerles y que no desnaturalizaba el modelo de justicia constitucional que había fijado la Constitución. Se aclaraba también que la facultad de suspender a cargos y autoridades públicas ante el incumplimiento de sus sentencias no podía ser considerada una sanción, sino una medida, cito, para facilitar la plena ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional mediante la remoción de quien obstaculiza su debida observancia. Este punto es especialmente importante. A la luz de este mismo argumento, no nos parece adecuado proceder a su derogación. En otros países, como Austria y Alemania, el Tribunal Constitucional tiene facultades de ejecución similares sin que eso plantee ningún problema. Pero, por lo tanto, vamos al trasfondo político, más político y menos jurídico del asunto. ¿A quién le puede preocupar la agilidad ejecutiva de las sentencias del Tribunal Constitucional? ¿A quién, en definitiva, le puede preocupar que las sentencias se cumplan? Hombre, de entrada, y parece evidente, a quien tiene declarado, por si alguien albergara alguna duda al respecto, que no piensa acatar dichas sentencias, a los que contrarían la política de hechos consumados. Y déjenme que les recuerde que con los votos de Junts pel Sí, es decir, de los representantes de las formaciones que han hablado aquí, más los de la CUP en el Parlament de Cataluña, es decir, los representantes de 72 de los 135 diputados del Parlament de Cataluña, se procedió a una declaración solemne de desconexión el año pasado, donde se decía, cito, «La desconexión no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado, en particular del Tribunal Constitucional». Si esto no es el anuncio de la decisión de desobedecer, de desacatar al Tribunal Constitucional, que baje Dios y lo vea, ¿no? ¿O acaso no declararon ustedes al Tribunal Constitucional como deslegitimado y sin competencias? Lo que pasó en noviembre del año pasado es grave, es muy importante, y sin eso no se acaba de entender lo que hemos venido en realidad a discutir aquí, al menos en la parte que concierne a esta pretendida derogación, ¿no?, o a esta reforma. Lo que pasó es que, con una mayoría que no les da ni siquiera para reformar el Estatuto, la mayoría que aprobó esta declaración no basta en el Parlament de Cataluña para reformar el Estatuto catalán, pues con esa exigua mayoría, 72 frente a 63, rompían con la legalidad española en un acto formal y solemne, abogando por la desobediencia al Tribunal Constitucional. Claro, ustedes
lo que quieren es desacatar al Constitucional. No entremos en mucha, en fin, en mucho matiz jurídico, porque la cosa es evidente. Y el matiz jurídico no es lo peor. El matiz jurídico, mire usted, podríamos entretenernos aquí un rato. Es que hay algo más audaz. Es que han empezado diciendo que veníamos a hablar del Estado de Derecho y que veníamos a hablar de la democracia. Por cierto, instan ustedes en esa declaración del año pasado, noviembre de 2015, al Gobierno catalán, de paso, a cumplir únicamente las leyes emanadas del Parlamento de Cataluña, que, por cierto, es un poder del Estado, por si no lo sabían. Sí, lo saben, claro que lo saben. ¿Y de dónde creen que emanan los poderes del Estado? Pues de la soberanía nacional que reside en el pueblo español, como sabe cualquiera que haya empezado a leer la Constitución, porque está en su artículo 2. Ignoran ustedes el ABC o hacen ver que lo ignoran y luego dan lecciones. Ustedes se han arrogado la facultad de establecer lo que es o no es democrático, sin otro criterio que una especie de iluminación del elegido, ¿no? Como son ustedes unos ungidos y su palabra es la ley, como dice el corrido, y su palabra es la ley, como dice Carl Schmitt, que es peor. Decisionismo jurídico se llama eso. En el inacabado debate entre Carl Schmitt y Hans Kelsen, ustedes han optado por el primero. Sí, señores, han optado por el primero. El debate sobre el guardián de la Constitución finalmente se reducía a si ese papel lo tenía que ostentar el líder plebiscitariamente legitimado o un tribunal de derecho. Pues mire, para nosotros la opción es un tribunal de derecho, la opción es Kelsen, porque lo otro nos parece, primero, peligroso y, sobre todo, porque deja en manos de aquel que tiene el poder en un momento dado de establecer cuándo hay un momento histórico, cuándo no hay un punto de inflexión histórica que justifica la interpretación, el torcimiento de cualquier norma, la torsión de cualquier norma hasta que encaje con una decisión previamente tomada, ¿no? Respecto a la propuesta del PNV, la derogación del recurso previo en constitucionalidad, voy a ser mucho más breve. La reforma de la Ley Orgánica 12/2015 permite, después de que hayamos estado muchos años sin esa posibilidad, desde el 85, creo recordar, que se impugne ante el Constitucional pues las propuestas de reforma de estatutos que hayan sido aprobadas por las Cortes, pero todavía no hayan sido votadas en referéndum. Me parece que es evidente la intención. La intención es evitar lo que, por otra parte, hemos experimentado todos, y en particular los catalanes, que es un choque de legitimidades. No hay que dar muchas lecciones, ni hay que apelar mucho, ni hay que acudir mucho a la teoría cuando todos sabemos lo que sucede cuando un texto que ha pasado por referéndum y que entra en vigor está 4 años bajo el estudio del Tribunal Constitucional antes de pronunciarse sobre su constitucionalidad. Pues que, lógicamente, se produce un tremendo choque de legitimidades y nos parece que solo se puede calificar como buena idea el que esto no vuelva a suceder. Vamos, nos parece de pura lógica, sentido común, porque una de las cosas que caracteriza al derecho es la lógica, ¿no? Las críticas que se realizan a este recurso, por fin, acusándolo de desnaturalizar el modelo de justicia constitucional, no nos parece que tengan mucho sentido y, en realidad, aunque no estuviera previsto en la propia Constitución, sí lo estuvo desde el principio mismo de la etapa constitucional, desde el año 79 hasta el 85. Nos parece que es un momento oportuno, más que nada por la lección extraída. El derecho no solo es teoría, no solo es blanco sobre negro o negro sobre blanco en un papel, sino también es ir evitando aquello que hemos comprobado que no funciona y poner los medios y los remedios para que
las cosas se produzcan de la forma menos conflictiva posible. Muchas gracias.